Bienvenidos a la clase de Historia. Soy la profesora Zárate María. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la Revolución Francesa. En esta videoclase voy a explicar en un primer lugar los objetivos propuestos para poder desarrollar esta clase, ¿sí? Uno de ellos es identificar los principales cambios producidos a partir de la Revolución Francesa y el otro es entender las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿sí? Seguidamente les propongo analizar las siguientes imágenes. En esta podemos analizar artísticamente, representa a la libertad guiando al pueblo. También se puede interpretar como una defensa de la libertad como principio indivisible de la República y como una glorificación del pueblo de ese cambio histórico, ¿sí? Aquí nos podemos reformular qué fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los cambios o uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. Fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde el año 1789 hasta el año 1804. La Revolución Francesa también puso fin al absolutismo, al feudalismo, a la servidumbre y también así a los privilegios. Bien, ahora vamos a analizar o vamos a posicionarnos en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Aquí podemos identificar el paso de la edad moderna hacia la edad contemporánea. ¿Cuándo se produjo este acontecimiento? Este acontecimiento se produjo a fines del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Fue el mayor cambio político y social. Este acontecimiento tuvo lugar justamente en Francia. Ahora bien, ¿quién gobernaba en esa época? En esa época gobernaba en Francia el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta. Los nobles, los que le ayudaban o los que le seguían, tenían grandes riquezas, como así también grandes privilegios. Por debajo de esta clase social, la clase noble, nos encontramos con la clase trabajadora, ¿sí? En ella podemos encontrar médicos, artesanos, comerciantes, campesinos. Era la clase trabajadora, era la clase que pagaba impuestos muy elevados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta clase social, la clase trabajadora, estaba cansada de la situación. Entonces decidieron formar una asamblea nacional y se comprometieron a escribir una constitución, estableciendo tanto derechos y deberes para todas las clases sociales de manera justa e igualitaria. A partir de entonces o a partir de ese momento comenzó el disturbio social. El 14 de julio de 1789, en París, capital de Francia, una gran masa de gente se había dirigido hacia la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. La Asamblea Nacional, ¿sí?, tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. El pueblo francés había destronado al rey Luis XVI y consecuentemente este fue decapitado junto a su esposa. Bien, ¿cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Bueno, causas tenemos varias. Entre ellas podemos nombrar las arbitrariedades de un absolutismo monárquico, las diferencias sociales, las crisis económicas, las crisis financieras,
Y entre las consecuencias también fueron muchas. Entre ellas tenemos el fin de un sistema feudal, las declaraciones de los nuevos derechos individuales, pero la más importante, la que acabó con todas las desigualdades sociales. Seguidamente, como desarrollo de esta videoclase, les propongo que realicen las siguientes actividades. Para ello, deberán ingresar a un enlace Drive Google que los voy a enviar por correo electrónico y en los grupos de WhatsApp. En ella va a contener las actividades propuestas para esta clase. Las actividades consisten en realizar una lectura comprensiva del texto, como así también extraer las ideas principales y elaborar un glosario con las palabras desconocidas. En el siguiente punto tendrán que elaborar un concepto de lo que es la Revolución Francesa. En el siguiente apartado deberán completar un cuadro de doble entrada que consiste en diferenciar las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa. A modo de cierre de esta clase, les propongo elaborar o confeccionar un mapa conceptual utilizando el CIMAP Tool o el Geniali. ¿Sí? Para ellos deberán utilizar estas herramientas para poder justamente representar o plasmar sus producciones. Seguidamente enviarán junto a las producciones una explicación con una breve explicación. Esa es toda la clase. Espero sus devoluciones. Saludos.